El despertador consciente. Capítulo 21. Nunca más habrá trabajo para todos. Tal vez esta sea la afirmación más pesimista que he hecho desde que empecé el podcast, pero no por ello tiene que ser una mala noticia en sí. También es posible que solo sea una predicción por mi parte totalmente errónea, pero si observamos los antecedentes de las últimas décadas, creo que sería muy poco inteligente creer lo contrario. Toda esta premisa empezó a fraguarse en mi cabeza después de leer una noticia sobre economía empresarial acontecida en China. Esta noticia, de finales del 2015, contaba que una fábrica de componentes electrónicos de la provincia china de Guangdong había sido objeto de la modernización productiva más prometedora de los últimos años. Como si se tratase de una especie de spoiler del futuro de nuestro mundo, esta fábrica se había automatizado mediante robots casi al 100%. Explicaba el artículo en forma de notable admiración cómo el dueño había podido reducir la plantilla de trabajadores drásticamente, pasando de 600 a 60 de un solo plumazo, y con planes de convertirlos en 10 o 15 en los próximos años. Quedándonos con el primer dato, esto es reducir el número de trabajadores de una empresa en un 90%, así como si tal cosa. Los que quedaron en nómina principalmente fueron los encargados del mantenimiento e instalación de las máquinas, con la previsión de que lo antes posible las propias máquinas pudieran autogestionarse y autorrepararse, haciendo todavía más innecesaria la intervención humana. Amigos y amigas, el futuro ya está aquí, y vamos a ser realistas, no estamos preparados para ello. No nosotros como individuos, que nos podemos adaptar a todo cambio que se nos venga encima con cierta facilidad, sino el sistema económico y el sistema productivo en el que vive inmerso prácticamente todo el mundo. Creo que no hace falta ser adivino para predecir que este mismo caso de la fábrica china será una realidad en la gran mayor parte de factorías de todo el mundo en cuestión de pocos años, alguna década quizás. Seamos sinceros, imaginad que vosotros mismos sois dueños de una empresa de fabricación de lo que sea, y un grupo de ingenieros se reúne con vosotros para proponeros la automatización de todo vuestro modelo productivo por un módico precio. Desde luego la inversión inicial para llevar a cabo el proceso completo debe ser sustancial, pero las ventajas económicas a largo plazo para vosotros, como propietarios de la fábrica, serían mucho más cuantiosas. Las máquinas, o los robots si lo preferís llamar así, pueden hacer todo tipo de trabajos de fabricación de manera ininterrumpida y mucho más eficiente, con menos margen de error y, más importante aún, sin quejarse, sin cansarse, sin hacer huelgas, sin coger la baja y, lo más importante, sin cobrar. Como mucho, de vez en cuando habría que gastar algo de dinero en mantenimiento o sustitución de componentes averiados, pero poco más. Y ahora os pregunto, si tuvierais el capital para llevar a cabo la automatización de vuestra fábrica, ¿diríais que no? Sí, desde luego con esto tendríais que echar a la calle a mucha gente, muchísima, como en el caso chino a casi toda la plantilla, más de 500.000 de personas en este caso. Pero vivimos en un mundo capitalista y los negocios son los negocios. Puede que provoques que varios cientos de familias se queden sin recursos para acceder a comida, techo o servicios básicos, pero tú ganarás más. Siendo sinceros, es el sueño de todo empresario, más productividad, más dinero y menos dolores de cabeza. Y esto lo harán unos un día, otros al siguiente. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que todos los trabajos del mundo sean realizados por máquinas? Y sí, por supuesto, hablamos de trabajos poco cualificados, labores que se realizan de forma mecánica, aburrida y sin demasiado desgaste intelectual, fáciles de hacer aunque muy tediosos, de esos de cadena de montaje o de fuerza bruta cargando cajas en un almacén, que de hecho no hace falta irse a China para encontrarse esto mismo ya hoy. Un amigo mío que es ingeniero mecánico me explicaba los pormenores de un proyecto en el que está participando para crear un almacén 100% automatizado para una conocida cadena de supermercados española. Un almacén en el que los pedidos llegan por internet, la consola central los gestiona y los carros automatizados van a recoger cada caja ellos solitos, sin margen de error ni accidentes laborales. Todo listo para cargar un camión y llevarlo al supermercado que realizó el pedido. Un pedido transportado por un señor camionero, cuyo trabajo también quedará obsoleto cuando los vehículos que se autoconducen sean una realidad, y para eso tampoco falta mucho. Que tal vez alguien estará pensando que solo nos quedará volver a trabajar en el campo, pero es que tampoco, son procesos que ya están muy automatizados también y lo estarán aún más en poco tiempo, siempre de manera más eficiente que nuestro trabajo manual. ¿Qué nos quedará entonces? Exacto, los trabajos súper cualificados, para los que son necesarios muchísimos años de estudios o aquellos que una máquina no puede realizar, como pueda ser por ejemplo diseñar más robots. Y fabricarlos, pensará alguno, pues me temo que ni eso, porque en breve habrá fábricas de robots que fabricarán otros robots de manera totalmente automática. Y a la que las inteligencias artificiales lleguen a un punto un poquito más avanzado, igual serán las propias máquinas las que diseñarán a las que vayan a ser sus sucesoras. Vamos, que si me permitís el vulgarismo, estamos jodidos.
Pero no, todo este discurso apocalíptico que presento no tiene por qué ser una mala noticia, como decía al principio. Lo que estará jodido en cualquier caso será el sistema en el que vivimos. Ese sistema en el que desde pequeños se nos educa para poder realizar algún trabajo concreto en el futuro que tendremos que desempeñar el resto de nuestra vida para así recibir un sueldo si es que queremos sobrevivir. Llegados a este punto, muchos estarán preparando su discurso capitalista bien aprendido en el que dirán que solo digo tonterías porque esto no es la primera vez que pasa en la historia. Y es cierto, en los tiempos de la primera revolución industrial, muchos entonaron un discurso parecido al mío en el que las máquinas nos dejarían a todos sin trabajo, y mirad, no se ha acabado el mundo, eso es verdad, de hecho hemos progresado casi todos los niveles como sociedad. En aquellos tiempos también se quemaron telares automáticos porque destruían puestos de trabajo, también se quemaron tractores porque hacían menos útiles a los campesinos, y de ahí la gente tuvo que espabilar por lo que aparecieron nuevos tipos de trabajos. Todo eso es cierto, no diré que no, pero es que en el siglo XVIII la situación era algo diferente a la actual, la población no era tan numerosa, la esperanza de vida era mucho menor, y la evolución tecnológica todavía estaba en pañales, mejorando a un ritmo que daba cierto margen para adaptarse. Si hoy eres de los que trabajan en una fábrica y tienes, digamos, entre 30 y 40 años, cuando el jefe o la directiva de la multinacional de turno decidan hacer lo mismo en tu fábrica que en la fábrica china de Guangdong, ¿qué va a ser de ti? Que por estar en una fábrica no significa que no tengas estudios, pero hay una gran cantidad de gente que sí está en esas condiciones. ¿Qué van a hacer entonces? Ya os digo que en España, en el momento de grabar esto, se calcula que hay unos 5 millones de parados, la mayoría de ellos poco o nada cualificados, porque los que sí lo están ya han emigrado a otros países. Y te aparece el presidente o el candidato del partido de turno diciendo que su objetivo es generar empleo y reducir el paro. Ya hay que ser mentiroso. O ingenuo, porque siendo realistas, la gente que hoy está en paro con más de 40 años, muchos de ellos probablemente no volverán a trabajar en su vida. Como mucho podrán volver al mercado laboral aquellos que se busquen la vida por su cuenta y se monten un negocio, pero a nivel empresarial será difícil que los vuelvan a contratar. Y conste que lo digo estando próximo en edad a ese grupo y lamentándolo profundamente. El problema es que todos formamos parte de una población a la que le han enseñado que lo único que se puede hacer en la vida es trabajar para sobrevivir. En ningún momento se le planteó a toda esa gente, entre la que también me encuentro yo y seguramente tú que me estás escuchando, nunca se nos planteó la posibilidad de que pudiera no haber trabajos que hacer. No hay un plan B. Por suerte o por desgracia, España es un país bastante envejecido y tal vez aún podamos ganarnos la vida cuidando a los ancianos, pero es que poco más se me ocurre. Si quieres comer hay que trabajar, pero si no hay trabajo, ¿cómo voy a conseguir alimento? Y atención, que con esto no estoy diciendo que tengamos que salir a quemar fábricas automatizadas ni a desmembrar robots, que no tienen culpa de nada. Al contrario, esos robots, siempre que no se rebelen contra nosotros como en las películas y acaben destruyendo a toda la humanidad, que bueno, siendo realistas, si están aprendiendo de nosotros, no es tan descabellado que acabe pasando, pero eso, esos robots están ahí porque son el eje principal de lo que se puede llamar progreso, así con mayúsculas. De esto se habla y de manera muy bien planteada en lo que se conoce como The Venus Project, el proyecto Venus. Buscad información al respecto en internet porque es muy interesante y si puedo algún día le dedicaré todo un capítulo porque lo merece y mucho. Una de las premisas del proyecto Venus es que si no estamos preparados ya, lo estaremos en breve, para que todo el trabajo mecánico y rutinario que hoy realizan los seres humanos acabe siendo realizado únicamente por medios tecnológicos o por robots. Y se refiere a todos los campos, incluido sobre todo el proceso de obtención de alimentos, también de fabricación de electrodomésticos, todo lo que sea cubrir las necesidades básicas. De hecho, lo que nos dicen es que si hoy en día el ser humano todavía está realizando trabajos considerados penosos, es porque a los grandes poderes no les interesa que sea de otro modo, y existe un cierto retraso intencionado y programado de la tecnología que encontramos en el mercado también. Que alguien estará pensando que esto de que las máquinas lo hagan todo es un planteamiento inviable, utópico y ridículo, porque no hay dinero para generar y mantener todo eso. Y es que ahí está la gracia, en el necesario cambio de paradigma. Según este planteamiento, la tecnología debería estar al servicio de la sociedad, de toda la sociedad, proveyendo alimento y todo lo necesario para la vida, a todo el mundo, sin excepción. Y si eso ocurriera, el dinero dejaría de ser necesario. Que entiendo que esto pueda sonar muy comunista y ya estamos bastante bien adoctrinados de que el comunismo es el demonio en persona. Pero no tendría que ser así. El comunismo real habla de igualdad para todos. Si todos tenemos las necesidades cubiertas y podemos acceder a las mismas comodidades, se acabarían las injusticias y podríamos vivir en paz. ¿Te estás preguntando que a qué se dedicaría la gente si no tuvieran que trabajar en todo el día? Pues muy sencillo, a vivir. Sí, simplemente eso, a vivir. Si de verdad crees que vivir es solo ir al mismo puesto de trabajo, todos los días, siempre preocupado por no perderlo, y con ello los privilegios que eso te ofrece, bueno, no se te puede culpar porque es lo que nos han enseñado a todos, pero es que ahí es donde entra el concepto del despertar de la conciencia humana. Imagina dedicarte a lo que realmente te apasiona, sin presiones, sin preocupaciones más allá de intentar mejorar en tu dedicación. Quizás así, sin presiones ni competitividades económicas, podrías usar tu intelecto para desarrollar algo que aún hiciera mejor la vida de toda la humanidad.
o tal vez simplemente podrías pasar tu vida haciendo absolutamente nada. ¿Qué de malo hay en ello? No serías un miembro productivo de la sociedad, pero es que tampoco tendrías que serlo. Y conste que no digo esto deseando o augurando un mundo triste de gente que no hace nada en todo el día. Es que estoy convencido de que sería todo lo contrario. ¿Alguno de vosotros ha estado de vacaciones de su trabajo por un periodo de más de 2 semanas? Pensadlo un momento, ese fue un periodo en que no tenías que preocuparte por la supervivencia porque la empresa te pagaba aunque no trabajaras y encima tenías tiempo libre. ¿A qué dedicasteis esas vacaciones? La mayoría podrá decir que a descansar, otros a viajar, a realizar actividades que durante el año no podías hacer porque el trabajo te dejaba demasiado cansado y sin tiempo, a pasar tiempo con la familia, a leer, a ver películas, a jugar videojuegos, por no alargarlo más, a lo que te dio la gana. ¿Y lo pasaste mal? ¿Fue una experiencia traumática? Que sí, que siempre está el típico que se sube por las paredes porque lo único que sabe hacer en su vida es trabajar y vive en completa obsesión por ello. Es normal, es lo que nos han enseñado. Pero ojo, es que el hecho de estar de vacaciones no te impide trabajar. Tal vez en lo mismo lo que ya trabajas o incluso en algo totalmente diferente, simplemente por el gusto de hacerlo. Voy a decir una tontería, pero a mí me gusta mucho la construcción. Desde luego que no puedo aspirar a tener un puesto de albañil estando las cosas como están, pero es que tampoco lo quiero. Que me guste no significa que quiera hacerlo 8 o 10 horas al día, 5 días a la semana durante el resto de mi vida. Tal vez si no tuviera la presión del trabajo y el dinero, dedicaría unas horas a la semana a ayudar a construir cosas. O quizás no en plan hobby, pero sí durante una temporada de mi vida, solo por el gusto de hacerlo. Que ahora parece una locura, porque ¿quién iba a ser tan tonto de malgastar su tiempo trabajando de paleta por hobby? Pero eliminad el dinero o el sueldo de esta ecuación. El argumento de mucha gente en contra de este planteamiento de modelo de vida es que si todos tuviéramos el sustento garantizado, habría muchos trabajos que nadie querría hacer. Bien, es posible, pero para ello o bien buscaríamos la manera de que lo hicieran las máquinas o incluso habría gente que lo haría simplemente por gusto, por hacer algo con sus vidas o fijaos la locura que voy a decir, simplemente por ser útil a la comunidad. Y si hubiera gente ociosa que no quisiera hacer nada, pues bueno, seguiríamos siendo muchísima gente. Para cada vago perezoso que hubiera, que a verlo seguramente lo sabría, habría alguien que estaría encantado de trabajar en cualquier cosa que le hiciera sentir realizado, y tal vez ese ejemplo empujase al vago a querer hacer algo. Y si no, oye, pues quizás también tendría que haber consumidores de todo tipo de productos. Por ejemplo, hoy en día no se puede hacer una película si no hay toda una previsión de beneficios detrás, lo mismo que pasa con la música o con la literatura, y por eso existe el arte comercial que tanta rabia me da. Y por eso también hay muchas películas, canciones o libros que no llegan a ser una realidad nunca porque no tienen un público potencial detrás. Pero que no haya público potencial no significa que no le pudiera interesar a alguien. Si no tuvieras que preocuparte por conseguir un éxito de ventas, tal vez podrías dedicarte a escribir sobre algo que hoy en día no puedes porque nadie te lo compra. Hoy en día ese planteamiento no tiene sentido porque la gente no tiene tiempo ni ganas de leer con este ritmo de vida, pero cuanta más gente ociosa hubiera, más lectores potenciales podían existir. Hasta podríamos dedicar nuestro tiempo a cultivar algo que tenemos totalmente abandonado, nuestra alma, nuestra parte más espiritual. Que esto ya es solo cuestión de creencias, puedes creer o no, da igual si es capitalismo o en el sistema que quisiéramos implantar, simplemente depende de lo que quieras creer. Pero creo que está claro que el sistema actual de trabajo, de dinero, de prisas y presiones no empuja mucho a querer entrar en contacto con tu parte espiritual. No hay ganas y no hay tiempo, que sospecho que ya es una de las partes importantes del plan del sistema en el que vivimos. Estoy seguro que muchos descubrirían algo maravilloso en su interior si tuvieran la posibilidad de prestarle un poquito más de atención y tiempo. Y hablando de alma, las máquinas algún día serán inteligentes, tal vez incluso más que nosotros, pero creo que lo que nunca podrán tener, hasta que se demuestre lo contrario, es lo que realmente nos diferencia a los seres humanos, que es ese alma. Y digo alma porque me suena poético, pero podríamos llamarle mente subconsciente, imaginación, capacidad de soñar y hacer que esos sueños luego se cumplan. No se trata de enfrentarnos a las máquinas, se trata de dejar que nos ayuden en lugar de aprovecharnos de ellas para tener más que los demás. Sería unir la fuerza bruta de esos seres mecánicos a los que nosotros hemos ayudado a cobrar vida de alguna manera con nuestro intelecto, pero no para esclavizarlos y que hagan lo que nosotros queramos, sino para colaborar. De lo único que tendríamos que preocuparnos sería de gestionar una correcta economía de recursos. Lo he dicho muchas veces, pero el sistema basado en el dinero es una patraña, porque tratamos la pasta como si fuera un recurso natural más, y de hecho en muchas ocasiones desperdiciamos o contaminamos los recursos reales, que son los que nos permiten vivir, solo para conseguir más y más de ese falso recurso inventado por nosotros. Olvidémonos del dinero y preocupémonos por lo que nos rodea. Somos una especie más que afortunada, porque el planeta que nos ha tocado tiene absolutamente todo lo que necesitamos para sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino vivir con intensidad, con salud y en abundancia.
Este mundo es un paraíso natural y nos lo estamos cargando. Todo eso mientras la mayoría de gente se muere de asco y de preocupación en sus trabajos por intentar conseguir algo que este planeta, unido al progreso que nosotros podríamos aportarle, nos podría dar de manera totalmente gratuita y casi hasta agradecida. Por eso digo que el hecho de que no vuelva a haber nunca trabajo para todos no es una mala noticia, siempre depende de cómo lo enfoquemos. Lo que sí me parece divertidamente irónico es que el sistema actual al que todos debemos rendir pleitesía hoy en día y que se basa en generar riqueza a costa de la propia vida en el planeta devorando a todo lo que se ponga por delante con tal de obtener beneficios, al final se va a acabar devorando a sí mismo. Lo de la automatización, pensado originalmente para sustituir a los trabajadores y hacer ganar más dinero a los empresarios, será en realidad su perdición. Y es que hay que ser muy tonto para no haberlo visto venir. Si tu negocio se basa en fabricar productos de consumo que solo se pueden obtener con dinero, si dejas a la gente sin trabajo y por ello sin dinero, ¿cómo demonios van a comprar luego tus productos? Porque no creo que los pobres robots de las fábricas reciban un sueldo, y si lo hacen dudo que quieran gastárselo en esos mismos productos, por lo que el propio sistema, si sigue en esta línea, colapsará sobre sí mismo. Eso sí, de todos nosotros dependerá lo que nos pase a la humanidad después de eso. Es decir, el colapso del sistema puede significar dos cosas. Primera opción, el propio colapso de la humanidad en sí misma, porque se acabará el trabajo y con ello el dinero y con ello el modelo consumista que tenemos ahora, todo eso suponiendo que no nos carguemos el planeta y sus recursos antes de que eso acabe. O segunda opción, que entendamos todos que el sistema era incorrecto y estúpido y abracemos el progreso humano como algo que nos beneficiará a todos. Eso sí, para que eso ocurra, todos debemos cambiar el paradigma interior y trabajar para que el paradigma general también pueda cambiar. Desde luego, las élites que controlan casi todo el dinero del mundo no van a estar muy de acuerdo con esto, y usarán toda la fuerza de la que dispongan para impedirlo, pero como he dicho en anteriores capítulos, todo pasa por dejar de darle importancia al dinero. Su poder se basa en eso, en la importancia que le damos, pero si para nosotros deja de ser relevante, tal vez sí que se pueda conseguir un progreso real. No digo que sea fácil, incluso cuesta creer que pueda ser factible, pero a mi modo de ver es adaptarnos a este cambio o morir en el intento. Ojalá sea lo primero. ¿Oís eso? Es hora de despertar.